Baruch Hashem Abba Yahweh, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Soy el Rab y Naví Moshe Aldoval. Bien amigos, muchas verajá para ustedes, para sus familias. Deseo de todo corazón que se encuentren bien por la Rajem, por la misericordia de nuestro Abba Yahweh, que sus familias estén protegidas de todo virus, de toda enfermedad, de toda calamidad. Bendigo a las Mispashot, a las familias creyentes en la emuná del Adón Yahshua HaMashiach, que sigan fieles a su palabra, a su mitzvot, que sigan fieles a la obediencia celestial, Ruach HaKodesh, obedeciendo su mitzvot. Bueno, y hablarles de algo que ha producido a través de los años mucha controversia. La controversia muy grande la controversia. Y pues desafortunadamente los llamados maestros, llamados rabinos, maestros moré, los roé pastores y todos los naví, proclamadores de las Besorá, los ministerios que dejó nuestro Abba Yahweh establecidos a través de la Don Yahshua HaMashiach, no han podido entender precisamente el misterio. ¿Cuál fue el impacto espiritual, el cambio que hubo? Y se enfrascan en teorías humanas y en conclusiones humanas, filosofías humanas, pensamientos de mente humana. Vuelvo y repito, la palabra de nuestro Abba Yahweh que dejó, que ha dejado y que dejó para todos nosotros los creyentes en él, en la emuná de nuestro Yahshua Mashiach, es misterio. No es una palabra fácil de entender para un hombre carnal, porque es una palabra espiritual, dada por nuestro Abba Yahweh, por su Ruach, a los hombres, usados para esa inspiración de proclamar el mensaje y otros que lo apuntaran. Y resulta y acontece de que se forma esa controversia. Hablo en el libro de Matillahu, Mateo en sus Biblias, y quiero aclarar hasta cierto punto, porque muchos no van a entender, vuelvo y repito, porque tienen una mente carnal. Tienen un proceder carnal, no se han despojado del viejo hombre. Entonces está la ira en ellos, está la fornicación, el adulterio, los malos deseos y todas aquellas cosas pecaminosas que hace que el Ruach no pueda venir. Entonces voy a explicar y voy a hacer un recorrido por algunos libros de la Torá, del Tanaj, del Brit Hadasha, con respecto a Hillel, capítulo 5, Hillel, capítulo 5, Matillahu, perdón, capítulo 5 de Matillahu. Pasuk 17. 5:17, donde dice lo siguiente: no piensen que he venido a destruir, no piensen que he venido a debilitar o a destruir la Torá o los Nabín, los profetas. Yo no he venido para debilitar o destruir, sino para revelarla por completo como objetivo concebido. Entonces encontramos aquí, amados ajín, amadas ajot, que muy bien dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach en su bendita palabra, en su pensamiento celestial: no piensen que yo he venido a debilitar o a destruir la Torá. Recuerde que la Torá está basada más que todo en las ordenanzas a Israel. Mucha gente pensaba que él venía a traer otro objetivo, a destruir lo que el Padre había establecido. Pero recuerde que él no tenía la autoridad por encima de nuestro Abba. Entonces aquí es donde se forma la controversia
y quieren que los creyentes, ya no los goyim, los gentiles, porque gentil es el que no tiene mitzvot, el que está apartado de la palabra de nuestro Abba Yahweh, del que no quiere nada con la palabra. Gentil también pagano para mí es el que dice saber de la palabra, estar en la palabra y vive como en el mundo, como un impío. Ese también es un gentil, pero él dice que está dentro de la... Entonces gentil para mí tiene esos dos significados. El que no quiere nada de la palabra porque no conoce, está en otras sectas, de la palabra de nuestro Salvador, la palabra hebrea. Y del que está en la palabra hebrea, pero llevando la palabra a su manera. Ese también es un pagano, es un gentil, es un goyim. Nosotros ya no somos ni gentiles ni goyim. Somos creyentes, conversos en la emuná de la don Yahshua Mashiach. Creyentes, conversos en la emuná de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Conversos, creyentes conversos, que nos hemos convertido. Aquí se forma entonces, la gente dice, es que por eso los maestros, hablo con los maestros y supuestos creyentes, supuestos maestros, que no han podido descifrar este misterio porque ellos tienen su mente carnal. Entonces dice, no piensen que he venido a debilitar o destruir la Torah, y de ahí se pegan, es que nuestro Yahshua HaMashiach no vino a debilitar o a cambiar la Torah. Es que él no vino a eso, yo estoy de acuerdo con eso. Él no vino a cambiar nada de lo del Padre. Mientras él estuviera vivo, oiga bien, ese es el misterio. Mientras él está vivo, él tiene que sujetarse a la Torah de Moshe, que dio nuestro Abba Yahweh a través de Moshe para el pueblo de Israel. Por eso hablo de Moshe, que no es de Moshe. Fue dada por el Abba Yahweh a Moshe para el pueblo de Israel, pero se conoce como la Torah de Moshe porque nuestro Abba Yahweh la reveló a través de Moshe para su pueblo de Israel. Cierta cantidad de leyes, de estatutos, de decretos, de ordenanzas, y todo eso conformaba unas normas, unas leyes santificadas por nuestro Abba, que representaban una conducta divina para que el pueblo se sujetara en esa conducta divina, entrara en esa conducta, en ese pensamiento celestial del Abba Yahweh, y no vivieran como un pueblo gentil, pagano, sino como un pueblo celestial, santificado. Eso es el objetivo que quería. Ay, ese es el objetivo que quería nuestro Abba Yahweh para todos nosotros, los creyentes en el mundo de la Yahshua HaMashiach y los de Israel. Por eso nuestro Yahshua HaMashiach dijo, no he venido sino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque tenían la Torá de nuestro Abba Yahweh que dio a través de Moshe para Israel, pero la pisoteaban. Nadie se sujetaba a la Torá. Estaban como perros, como paganos, como impíos, pisoteando la palabra del Creador, pisoteando y aborreciendo y odiando los mitzvot del Creador. Ese era Israel. La persona que diga que Israel ha sido un pueblo kadosh, le digo, usted es un mentiroso, porque Israel siempre ha transgredido y sigue transgrediendo los mitzvot de nuestro Yahweh. Sigue. Israel no es un pueblo kadosh, no es un pueblo santificado, no tiene aroma de shayim, tiene un aroma de muerte. ¿Por qué? Porque Israel está como todas las naciones de la tierra, como cualquier país está Israel. Políticamente, militarmente, confían más en sus aeronaves, buques, submarinos, ametralladoras, rayos láser, que en la misma protección de nuestra Yahweh. Es un pueblo que está dado a la corriente del mundo. Y los conversos, los creyentes conversos en la emuná de nuestro Yahshua HaMashiach siguen el mismo camino, siguen con los mismos rituales. Y voy a explicar y quiero ser aquí enfático. Dice, no piensen que he venido a destruir la Torá o los Navín, la palabra de los Navín, las profecías, o quitar los profetas. Yo no he venido para debilitar o destruir, sino para revelarla por completo como objetivo concebido. Oiga bien, esta frase, revelarla por completo como objetivo concebido.
En las Biblias católicas, cristianas, evangélicas dice para cumplir. Aquí dice en la versión hebrea, en muchas versiones hebreas, yo hablo por la que tengo, ¿no? Ni voy a formar disensión en esto, ni filosofías, nada de eso. Ni que la mía es la versión verdadera o que la de allá es la versión verdadera, no, yo hablo con la versión que tengo y la entiendo por el Ruach que nuestro Abba nos dio para nosotros, los que nacimos fuera del territorio de Israel. Dice que sino para revelarla por completo, o sea que de la Torá faltaba una parte que no había sido revelada, y esa era nuestro Yahshua Mashiach. Él trajo la Torá, la nueva Torá, el Brit Hadasha, o sea, él trajo la renovación, para que me comprenda. Él trajo la renovación del Brit Hadasha, pacto renovado. Pacto renovado. Les pongo el ejemplo. Los países tienen, todos los países tienen sus políticas, todos, basadas en sus leyes. Pero cada cierta cantidad de años o cada ciertos mandatarios renuevan, le hacen una renovación. No es que quiten esa y pongan otra. Leyes, hacen una renovación. Si ese artículo dentro de esa ley o ese estatuto no se aplica a esa ley, pues sacan ese estatuto, sacan ese decreto, sacan ese artículo, sacan ese código y lo renuevan o lo cambian por otro. Eso es renovar, sacar uno que no se aplique a esta generación, a este tiempo, y poner otro que se aplique a esa generación. Eso fue lo que hizo nuestro Abba Yahweh a través de la don Yahshua HaMashiach. Renovó la Torá que tenía para Israel. Entonces nuestro Adón, simplemente, nuestro Abba Yahweh, a través de nuestro Adón simplemente, hizo una renovación al Brit Hadasha, es un pacto renovado. Pero nuestro Adón Yahshua HaMashiach no debía cambiar nada. Eso ya estaba escrito, eso fue ya acordado por el Padre. Vaya usted, mi hijo, su sangre, su dam, servirá para redimirlos, para rescatarlos a ellos de la Torá. Porque la Torá, en vez de hacerles bien, les está haciendo es mal, porque ellos no están cumpliendo por amor, sino por obligación, y está acarreando pecado y maldad en sus corazones, y más pecado para ellos. Lo que resultaba ser para Shajim, para vida, les está resultando para muerte, porque el hombre no quería voluntariamente cumplir. Pero ahora encontramos una frase en Yohanan 14 que nos dice nuestro anteriormente no se aplicaba. No era por amor, sino cumplimiento. Obedeces guardando mi mitzvot o te corto. Vas preso, te apedrean, te destierran o te corto. Era obligado. Hoy día es por amor. Eso es lo que no han entendido muchos rabinos. El impacto a esos decretos primeros que nuestro Abba Yahweh trajo a través de Moshe, lo renovó a través del Adón Yahshua HaMashiach. Oiga bien, los decretos, ordenanzas, artículos, decretos, mitzvot, como quiera llamarle, fueron renovados con la muerte y resurrección del Adón Yahshua HaMashiach. Fueron renovados, no quitados, porque no nos dejó sin mitzvot, sin Torah. Renovados. En esto hay que saber entender, porque aquí empieza la controversia, y la mayoría de estos rabinos chimbos que hay por ahí, falsos, que hay por ahí, y maestros, todos los ministros que hay por ahí de las congregaciones hebreas supuestamente, llevan a las personas, es bueno, llegaste a la creencia, a creer en la palabra, en la emuná de la don Yahshua HaMashiach, circuncídate. Eso es lo que están diciendo los falsos mentepollos, rabinos, maestros y ministros de estas congregaciones hebreas. Circuncídate, diezma, da ofrendas, ofrendas de las de Moshe, y los hacen participar de los ritos, de las fiestas solemnes y de cantidad de rituales del Shabbat, cosas inútiles para la salvación, porque esos no son los mitzvot que nos da vida. Primero que todo, la vida nos la da la venida de nuestro Yahshua HaMashiach, que por él somos redimidos, somos rescatados, no por la Torá,
de Moshe, no por lo mismo que nuestro Abba Yahweh le dio a Israel a través de Moshe. Eso no es para nosotros, ni siquiera para Israel. Oiga bien, ni siquiera para Israel son los mismos que nuestro Abba Yahweh dejó a través de Moshe para Israel. Eso fue en la generación antes de la muerte y resurrección del Adón Yahshua HaMashiach. Antes. Oiga bien, antes. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ya empieza a ejercer el Brit Hadasha, el pacto renovado, y nos incluye a nosotros que estábamos excluidos en ese pacto, pero que sí teníamos antes de la muerte de nuestro Yahshua HaMashiach la Torá de Noah, porque nosotros no éramos goyim, no éramos paganos. Paganos eran las naciones que desconocían o no aplicaban la ley de Noah, los mitzvot de Noah, perdón. Los mitzvot de Noah. De Noah digo porque fueron dados a Noah para esa generación y para de ahí para acá, para todas las generaciones, hasta la venida y muerte de la don Yahshua HaMashiach. Entonces eran pueblos que estaban llamados a la salvación por medio de la Torá de nuestro Abba Yahweh a través de Noah para todos los goyim, los gentiles. Y recuerde que los mitzvot y la palabra es para los paganos, no es para un pueblo santificado. Es para que un pueblo pagano, a través de la enseñanza de los mitzvot de nuestro Abba Yahweh, deje de ser pagano y sea un pueblo kadosh, apartado. Así que la palabra es para los paganos, la palabra no es para los santificados. El nuestro Abba Yahweh porque sigue cumpliendo. Pero él tiene misericordia con los paganos. Este pagano es idólatra. Le enseña la palabra y le manda la palabra que le diga que no adore ídolos. Si ese pagano es un creyente, es un escogido, teme y dice, no, aquí la palabra de nuestro Elohá me dice que yo no debo de adorar ídolos. Entonces la palabra es para los paganos, no es para los salvos, sino para los que están perdidos. Por eso nuestro Yahshua HaMashiach fue el pastor que vino a buscar a las ovejas perdidas, empezando por la casa de Israel, mas no únicamente para la casa de Israel. Oiga bien, mas no únicamente para la casa de Israel. Entonces en este pasuquín encontramos que viene la controversia no por la palabra ni de la palabra, sino por la mala interpretación que los ministros le dan a este pasuquín, a esta palabra. Yo repito, ¿por qué sucede eso? Porque su mente es carnal. Si yo tengo mi mente carnal, ¿qué voy a entender de la palabra? ¿Qué revelación se les quiere venir? Ninguna. Entonces, primero que todo explico. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach nunca transgredió la Torah porque él era primero israelita. Segundo, de la tribu de Judá. Tercero, nacido bajo la Torah de su Abba Yahweh que dio a través de Moshe para el pueblo de Israel. Cuarto, conforme al rito y conforme a la ordenanza, circuncidado como cualquier varón de Israel al octavo día. Y quinto, era el hijo, como nosotros somos hijos también, ¿sí? Adoptados como hijos, pero él era especialmente su hijo de obediencia, de amor celestial, por lo tanto, él tenía la mente celestial y no iba a transgredir la Torah de su padre. ¿Por qué? Porque él entendía que tenía que obedecer la Torah de su padre mientras viviera. Y que el objetivo para aplicar el Brit Hadasha era cuando todo se haya cumplido. Cuando todo, se haya revelado en él. Por eso él es la Torah viviente de nuestro Abba Yahweh para nosotros. Él es el que nos rescató, él es el que murió por nosotros, él fue quien nos compró por precio de Sudán, de su sangre. Él fue quien vino a traer el Brit Hadasha, no porque él es dueño de la escritura, sino porque el Padre le dijo, este es el propósito que quiero que hagas con mi escritura. Pero tú eres la revelación, hijo mío, de esa escritura, de ese Torah que estaba sin revelarla por completa, como dice el Pasuquín 17, sino para revelarla por completo como objetivo concebido. Ese era el objetivo de su Padre, de nuestro Padre Celestial.
darle al hombre, revelarle al hombre el otro pedazo de la Torá que faltaba. Y el otro pedazo de la Torá que faltaba, que venía a través de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, era la Shema. Por eso repito, nosotros tenemos, incluyendo Israel, 235 mitzvot que nuestro Abba Yahweh nos dejó a través del Adón Yahshua HaMashiach. 235. Hay mitzvot, repito, para los ancianos, para los jóvenes, hay mitzvot para los solteros, para los casados, para los niños, para los hijos, para los padres, para los ministros, para las mujeres casadas y para las mujeres solteras, para los hombres casados y para los hombres solteros. Hay mitzvot para las mujeres en general y tenemos mitzvot para los hombres en general. Hay mitzvot para pagar nuestras deudas. Hay mitzvot acerca de los alimentos. Hay mitzvot acerca de la oración, cómo se debe orar. Hay cualquier cantidad de mitzvot que la gente desconoce y todos están prácticamente subtitulados, organizaditos, que gracias a mi Abba Yahweh me dio ese entendimiento y pude discernir y sacar los mitzvot de él, no los míos, son de él. Simplemente escoge un hombre para que los acomode. Estos están aquí, estos están acá, estos se aplican aquí, estos se aplican a un soltero, estos se aplican a un casado, estas son para las mujeres solteras, las casadas, estos son para los empresarios, que también hay para empresarios, estos son para los trabajadores, que también hay para trabajadores. Ya, estas son leyes colectivas, estas son leyes personales, mitzvot colectivas, mitzvot personales, son mitzvot de la familia, ya, todo, 235 mitzvot, los mitzvot del amor, 235 mitzvot bien especificaditos, que se encuentran en el Brit Hadasha, precisamente en el Brit Hadasha, no del antiguo Brit, sino del renovado Brit Hadasha, pacto renovado. Entonces, él era esa parte que faltaba por mostrar de revelación por completo de la Torá. Y muchos inútiles de mente seguirán diciendo, pero entonces, ¿cómo decir si es que él no vino a cambiar la Torá? No estoy diciendo que vino a cambiarla, porque él no vino a eso. Él fue enviado por el Padre, es otra cosa. Una cosa es que yo vaya a hacer mi voluntad y otra cosa es que yo por mi Padre vaya a cumplir su voluntad. Además, él es el dueño él es el dueño de las leyes celestiales. Si los hombres cambian las leyes, mentepollo, ¿quién crees? ¿Quién puede decirle a él que no cambie las leyes, los mitzvot? Si él es el dueño de los mitzvot. Ah, no, pero es que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque por ahí se pegan. Nuestro Abba Yahweh se arrepintió de haber hecho al hombre. Nuestro Abba Yahweh se arrepintió en Yirmeyahu de haber hecho mal a Israel. Si él quiere, se arrepiente. Cosas literales y no espiritualmente, porque él ve lo que le convenga al hombre para ayudarlo a salvar. Y también para castigarlo, así sea con la muerte, para que los demás, los que queden vivos, teman. Si él es el dueño de la vida y de la muerte, no va a ser el dueño de su palabra. Él es el dueño. Él puede decir no me arrepiento, pero al momento puede decir sí me arrepiento de haber hecho al hombre. No me arrepiento, los destruiré. Pero si el pueblo se humilla, si el pueblo se arrepiente, él también se arrepiente y no los castiga. ¿O no es así? Porque tiene misericordia, él es misericordioso. Entonces la palabra estos inútiles la interpretan literalmente. No, él no es hombre para que se arrepienta. Claro que sí se arrepiente. Humilla. El Señor le manda, si nuestro Abba Yahweh le manda una naví, una profetisa o un naví, un profeta, y le dice, arregla tu casa porque es cierto morirás. ¿Qué hizo con el Melé? Le mandó al profeta Yesayahu. ¿Y qué hizo Yechesquías? Le dice el naví, arregla tu casa porque es cierto morirás. Se volteó a la pared, se humilló, lloró pero con el rúa del corazón, lágrimas verdaderas. Y le dice, mi Adón, mi Abba, acuérdate de mí, mira cómo he andado todos estos años, con un corazón íntegro. Mira todo lo que he hecho por este pueblo. ¿Y qué hizo nuestro Abba cuando Yesayahu estaba en el patio? Le dijo,
devuélvete y dile a mi siervo que le añado 15 años más de Chayim. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Entonces la palabra no es para tomarla literal, es revelada por el Rúa. Si él ve que esos mismos que le dio a Israel no eran para salvación, porque la gente no los cumplía por amor, porque los transgredía, porque antes les servía de pecado y de perdición, pues por eso envió a nuestro don Yahshua HaMashiach. Para renovar ese pacto antiguo, ese brit que estaba causándole muerte espiritual a los hijos de Israel. Y vino él porque Israel estaba perdida en esa Torah, perdido en esos mismos, a quererlos encarrilar, pero él dando ejemplo de obediencia. Nunca se fue contra la Torah, nunca se fue contra los mismos. Ya expliqué por qué, porque fue israelita de la tribu de Judá, circuncidado el 8º día, nacido bajo la Torah de Moshe, nacido de una mujer, carne. Y porque él era el cumplimiento de todas estas profecías. En él tenía que cumplirse todo. Nada podía pasar debajo del cielo, ni bajo la tierra, ni en la tierra, sin que se cumpliese la profecía acerca de él. Entonces él es la parte que revela por completo la Torah. Los mitzvot de Chayim, dejando, renovando los mitzvot que eran para el pueblo de Israel para muerte, porque no lo hacían por amor, sino que nuestro Abba los obligaba a hacerlo, porque tenían un corazón de piedra, un levavot, un lev de piedra, unos corazones de piedra. Hasta que el presente, oiga bien, el presente Shamayim y tierra pasen, ni una yud, ni una nekudá, puntos o ni una señal, pasarán de ninguna manera de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. No pasará nada hasta que todo se haya cumplido. Pero no es el cumplimiento de las escrituras del hermano Rab Shaul, ni de los apóstoles, porque él todavía no había revelado, porque los Talmidim, los apóstoles, los Shaliach, no tenían todavía el Ruach, por eso ellos no entendían las palabras de nuestro Yahshua Mashiach. No tenían ese entendimiento, y por eso repito, cuando un hombre no tiene el Ruach, cuando un pueblo que dice ser creyente a la obediencia de la don Yahshua HaMashiach y no practica los mitzvot que nuestro Abba Yahweh dejó a través de la don Yahshua HaMashiach, no tiene el Ruach. No. Y por eso no practican los mitzvot de nuestro don Yahshua, sino los de Moshe para Israel. Quiero decir los que nuestro Abba Yahweh dio a Moshe para Israel, pero se conoce como de Moshe, porque él fue quien la reveló a Israel, la recibió del Padre y la reveló y la hizo cumplir conforme a la ordenanza del Padre Celestial. Entonces, en la vida presente de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, no podía quitarse nada de las profecías acerca de lo que le iba a suceder a él, porque él era el Brit Hadasha o el Malachim del Brit, del pacto, el Malach del pacto, el ángel del pacto. ¿Ya? Él es el Salvador, él es el Mashiach, el que vino a rescatar no solo a Israel, sino a todo el resto de la humanidad, a todos. Y nos hizo uno solo en él, para que no hubieran diferencias. Ustedes practiquen esto mitzvot que nuestra Abba le dio a Moshe para Israel, y ustedes practiquen los míos, para que no hubieran divisiones. Un solo brit, un solo brit hadasha, un solo pacto renovado en el que también puedan entrar los de las otras naciones, los escogidos, oiga bien, los escogidos que están en las otras naciones. Entonces nada pasó, nada se cayó de la Torah hasta que todo se haya cumplido en el Adón, no en las revelaciones de Yohaná, porque ahí no le había dado revelación a nadie todavía, estaba hablando en vida todavía, físicamente en vida, para que la gente entendiera y el pueblo entendiera para que era su venida, pero no entendieron la visitación, ni han entendido la visitación
de nuestro don Yahshua Mashiach. No han entendido. Guarda los mitzvot que nuestro Abba dio a Israel a través de Moshe. Guárdalos. Y empiezan con los ritos, y empiezan a guardar las fiestas solemnes, empiezan a los rituales del Shabbat, empiezan que la circuncisión. No les falta sino que hagan las ofrendas quemadas y los sacrificios. ¿Qué más se puede esperar? Un pueblo tan torpe de mente. Los de allá y los de aquí, lo mismo. Como que si fueran cortados con la misma tijera carnal. Entonces, estoy en Matillahu, vamos al capítulo 26 de Matillahu. Capítulo 26. Pasukin 54, miren lo que dice. 26:54 de Matillahu. Y dice lo siguiente. Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Ketbah, las escrituras? Ketbah y Hakadosh, las escrituras apartadas, completas, del Tanaj, de que es necesario, del Tanaj, no dice de la Torah, del Tanaj, o sea, las profecías se tienen que cumplir por medio de los profetas. Estas escrituras se tenían que cumplir por medio de lo que habían dicho los profetas de que le iba a suceder a nuestro Mashiach. ¿Cómo lo iban a tratar? ¿Cómo el pueblo de Israel se iban a unir en un solo hombre para rechazarlo? El que enseñe que Israel no rechazó a nuestro Yahshua Mashiach le digo, usted es un mentiroso, usted es un falso maestro, un falso rabino, un falso ministro. Usted es un hombre que es carnal y no entiende la escritura, porque estaba escrito de que todos se iban a rebelar contra él. Empezando por los Cohen Agadol, por los sumos sacerdotes, y como se entienda, pues, Cohen Agadol, empezando desde los encargados de ministrar la palabra y los sacrificios. De ahí para abajo todo el pueblo lo rechazó. Se unió a una sola para dictar sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque estaba escrito así. Porque nuestro Yahweh conocía el corazón de ese pueblo de Israel. Es un corazón duro totalmente. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras del Tanaj de que es necesario que así se haga? Pasukim 56. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Kitbei, las escrituras apartadas, sagradas, de los Nevim, de los profetas. Entonces todos los Talmidim le abandonaron huyendo. Ese comportamiento de los Talmidim, esa conducta del pueblo hacia nuestro don Yahshua Mashiach, estaba escrito ese destino por nuestro Abba Yahweh, estaba escrito por él, que eso era lo que le iban a hacer y que tenía que cumplirse para un propósito celestial, para rescatar a la humanidad, a todos en general. Recuerde que cuando él vino, Israel estaba hecho un solo pueblo de pecado, pueblo gentil, y sigue siendo un pueblo gentil. Israel es un pueblo pagano, es un pueblo gentil. Recuerde que pagano es el que tiene las escrituras y vive como el del mundo. Eso es un pagano también, eso es un gentil. Y pagano es el que tampoco quiere llegar a este camino, sino que quiere seguir su propio mundo de paganismo, de idolatría, de vicios, de mal carácter, de mal vocabulario, de participar en conversas y escuchar lo que no le agrada a nuestro Padre, pero que le agrada a Él, de mirar con los ojos, hoy día como las mujeres todas visten apretadamente o corticamente, entonces el hombre mira que las nalgas de las mujeres, las piernas de las mujeres, los senos de las mujeres, la cara de las mujeres, la boca, todo para placer de Él, para deseo de Él, y viceversa. Entonces es una persona que no quiere cambiar, no quiere salir del hombre carnal, pero que dice estar en las escrituras y obedeciendo. Eso es un pagano también. Entonces por eso dice, pero todo esto sucede para que se cumplieran las escrituras.
Ahora vamos a mirar el 27, capítulo 27, Matillahu. Pasukim 3 y 5. Capítulo 27, Pasukim 3, 5 y 9 dice: Entonces Yahudá, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales Kohanim, sacerdotes, y a los Ejanim, ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Arrojando las piezas de plata en el Beit HaMizkad, en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Pasukim 9. Así se cumplió a los hechos y a los sucesos que iban. Nada era desconocido por él, pero sí por el pueblo, empezando por los Kohanim, sacerdotes, y por el Kohen Agadol. Así se cumplió, es el Pasukim 9, lo dicho por el Nabí Sejarjá, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. ¿Ve? Todo esto era cumplimiento. Ahora el Pasukim 35 dice: cuando hubieron empalado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el Nabí. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, todo ese cumplimiento a la renovación, al cambio de los mitzvot, esa renovación, él introdujo, no nuestro Adon Yahshua, sino nuestro Abba Yahweh, a través de su Hijo, introdujo unas reformas celestiales a los antiguos mitzvot. Dice: no, ahora que se salven por obediencia, por amor. Ahora, si es que me aman a mí, obedecerán a los mitzvot que dejé a través de mi Hijo. Y por eso nuestro Adon Yahshua HaMashiach, que trajo ya esa orden desde los Shamayim por su Padre, dada por su Padre, aquí dice en el capítulo 14 de Yohanan, paso 15, dice: si me aman, guarden mis mitzvot. Oiga bien, si me aman, guarden mis mitzvot. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son mitzvot que son por amor. Ahora, 15:10 del mismo Yohanan dice: si guardan oiga bien, mis mitzvot, porque él fue quien los trajo. No el que los inventó, sino que él los trajo porque esa fue la orden de su padre. Si guardan mis mitzvot, permanecerán en mi Abba, en mi amor. Y dice: así como yo he guardado los mitzvot de mi padre. Entonces aquí hay una diferencia. Guarden los míos, dice él, que yo fui un ejemplo porque yo guardé los de mi padre. No son los mismos. Tienen que aprender a discernir, pero no lo hacen porque son carnales, no entienden. La escritura, repito, son códigos celestiales. Son códigos, es como una caja fuerte. Son códigos, son números o letras secretas que solo el dueño la conoce, y a quien él quiera darle esos códigos, revelarlos, es el único que puede abrir esa caja fuerte. De resto nadie más. Así mismo la escritura. El código para descifrar, la clave para descifrar esos códigos es el Ruach HaKodesh. Si un hombre no tiene el Ruach HaKodesh, no va a descifrar esos códigos porque son celestiales. Entonces se hace bola y nuevamente vuelve
a los mismos que nuestro Abba Yahweh dejó a través de Moshe para Israel, ignorando esta frase y esta palabra, que son claves para discernir, bueno, como no tienen discernimiento tampoco. Y les repito, Yohanan 14:15 dice, si me aman, cosa que no era anteriormente así. Israel no le dijo nunca a nuestro Abba Yahweh, si me aman, guarden mi voz. No, es obligado, a punta de palo, a punta de juguete tienen que guardarlo, porque a mí me tienen que respetar. Ya nuestro Abba Yahweh cansado y que se había arrepentido en Bereshit de haber hecho al hombre y que el hombre jamás doblegó su corazón a la obediencia pura a él, nuestro Abba Yahweh dice, vaya usted mi hijo en sacrificio, para que todos esos sacrificios de animales ya no me sirvan a mí, porque esa gente nunca se arrepiente. Simplemente hacen el pecado, traen un animal para sacrificio y siguen en lo mismo. Ahora vamos a ponérsela más fácil, ya no es obligado. A través de usted voy a hacer un Brit Hadasha, incluyendo esta palabra que dice, si me aman, guarden mis mitzvot, cosa que no era antes. Empezamos por la primera renovación esa. Si me aman, a través de una frase, guarden mis mitzvot. Si me aman, dejemos la libertad que le dimos, dejemos que ellos decidan. Si me odian, pues desobedecerán. Oiga bien, todo aquel que odia a nuestro Padre desobedece su palabra. Oiga bien, todo aquel pagano, impío, que dice estar en la palabra hebrea, creyente en la muralla de Yahshua HaMashiach, y no guarda los mismos que nuestro Abba Yahweh dejó a través de la Yahshua HaMashiach, es una persona que le odia. Porque aquí dice, si me aman, guárdelos. Usted no lo ama, ¿qué está haciendo? Lo está odiando, pues. Es simple. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. No le dé más vueltas. Y en el Pasukim, en el capítulo 15, Yohanan, Pasukim 10, hay esta otra diferencia. Dice, si guardan mis, dice el Adón, oiga bien, mis mitzvot, permanecerán en mi amor. Y pone el ejemplo, así como yo he guardado los mitzvot de mi padre, de mi Abba, y permanezco en su Abba, en su amor. ¿Ya? Entonces, él nos dice, guarden los míos, que yo les di ejemplo de que yo guarde los de mi padre. Hay una diferencia clara. Está hablando, tiene que ser una persona muy burra para no entender. Y esa es la palabra, el pan, pan y el vino, vino. Y estamos tratando es con burros. Burros que llevan la palabra a sus lomos, pero no la tienen en el corazón. No hay revelación para ellos, no hay discernimiento. Y quieren atar esa carga, como ellos están atados a una carga que tienen detrás, quieren atar también a las personas a esa carga de llevar a la gente a los mitzvot que nuestro Abba Yahweh le dio a Israel a través de Moshe. Israel no entendió, ni han entendido, ni entenderán. Pero espero que los escogidos entiendan y se salven practicando. Ahora, si usted es un maestro y está viendo esta enseñanza, que no es un video, es una enseñanza, y cree tener argumentos, porque yo sé que los va a tener en la mente humana, argumentos de confusión, pues vamos a debatir la palabra espiritualmente, con ese respeto como ministros, como maestros. Vuelvo y repito, yo no debato con alumnos, con talmid. Pruébeme un rabino, pruébeme un maestro en la Torah, todo conocedor de la Torah, todo. Como maestro tenemos que conocer toda la palabra de principio a fin. Que esto no es así. Para decirle, usted es un mentiroso, o está enredado, está engañado, tiene un rúa de confusión, de mentira, de incredulidad. Bien. Capítulo 18. Hillel. Capítulo 18. Donde nos dice la siguiente. Pasukim 31. Habló Yahshua diciendo a los 12. He aquí subiremos, haremos peregrinación a Jerusalén.
y todas las cosas que fueron escritas por los Nebim, los profetas, acerca del Ben Adam, del Hijo del Hombre, serán cumplidas. Entonces, ni una J, o ni una Yud más bien, ni una Yud, ni una tilde de la palabra celestial, ni el Shamayim ni la Eretz pasarán para que estas palabras se cumplan, o antes de que esas palabras se hubieran cumplido. Nada va a pasar. Y todo, nada cayó, todo se cumplió, conforme a las escrituras. Vamos a mirar de Hillel, capítulo 24, Pasukim 44. 24, 44, donde dicen las escrituras. Habló Yahshua diciendo, estas son las palabras que yo les hablé cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de Moshe, en los Nebim y en los Ketuvim, las escrituras, los escritos, y Teyim, Tanaj. Todo tenía que pasar. Y tenía que cumplirse que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es simple. Es simple. ¿Para qué iba a enviar nuestro Abba Yahweh al Adón Yahshua HaMashiach, a su hijo, a morir? Es si la Torah de Moshe, pues, nos hubiera hecho salvos. ¿Para qué? Simplemente yo como padre, más naciones de la tierra, para todas las naciones de la tierra, los mitzvot y las normas, las enseñanzas, la Torah que nuestro Abba Yahweh dio a Moshe para Israel, digo no, que no sea solo para Israel, sino que también sea para todos. Esta Torah que yo di al pueblo de Israel a través de Moshe, con todos sus mitzvot, que sean para toda la humanidad y que todos los practiquen obligadamente y que sean salvos. Entonces no tiene sentido, si fuera así, la venida de la Yahshua HaMashiach. Y le digo a mi hijo, quédese aquí, hijo mío, al lado mío. No vaya a morir a dar su sangre por nadie, porque no voy a renovar nada. Solamente voy a extender el mismo pacto para todas las naciones. Este pacto que dio a Moshe para Israel, lo voy a extender para todas las naciones. Y usted, hijo mío, quédese aquí. ¿Para qué voy a renovar algo si simplemente lo extiendo? Seguimos en lo mismo. Y hablen y hablen y hablen de lo mismo. Y que se salven obligadamente y más muerte, porque es obligación. Es como lo que está pasando con el COVID. Con el COVID hay sectores que el ejército o el gobierno está obligando a esas poblaciones a que queden encerradas, las están obligando. Y al que salga, multa, comparendo. Hay otros presidentes que dicen el que vamos a matar al que está infectado. Hay otros que ya han sacado esa filosofía. Y eso puede ser el día de mañana generalizado. Porque cuando se trata de la vida, a la gente le da miedo morir. A mí no, ni a mi esposa, gracias a nuestra Abba Yahweh, nos da miedo morir. Porque para eso nacimos, pues. Para eso nuestro Padre, es que es algo ilógico, tenerle miedo a la muerte. Si para eso va que nos creó en este cuerpo. Es algo que tiene que cumplirse. Date gracias a nuestro Abba que nos mandó la muerte corporal, muerte física, para que este cuerpo descanse de tanta maldad del hombre. No del pecado, porque cuando uno llega arrepentido de otros, pero de tanta injusticia que el hombre pone, se ve uno obligado a llevar una vida casi que miserable. Tribulación, angustias, pruebas, necesidades, calamidades por aquí, ver injusticias por acá, es tremendo. Enfermedad en uno. Entonces por eso hay que saber escudriñar con el Rúa, si es que la persona lo tiene. Y no todo mundo es para enseñar. Desgraciadamente todo el mundo enseña, empezando por las mujeres. Los hombres investigan libros de otros hombres, filosofías de otros hombres. No, esto quiere decir, ya ponen por ahí en el Facebook, a nuestro Adón no hay que llamarle Señor, porque Señor significa rendirle culto a Baal, que no sé qué. Pues si un ídolo se hace llamar Señor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial o nuestro don Yahshua, que es Señor de señores? Que todo le pertenece.
Yo de significados vanos y esas cosas baratas, eso a mí me resbala. Me resbala porque eso no sirve para salvación. Si un ídolo le dicen Señor, ¿cuánto más al Creador de los cielos y la tierra? Es el Señor de todo, dueño absoluto de todo. Yo no digo a significados porque me volvería un agorero también, en creencias de significado. ¿Qué esto significa? No digas esto, no digas aquello. Vamos al libro de Meir Marcos en sus Biblias. Capítulo 15. Pasukim 28. Dice, la Catub fue cumplida, la escritura fue cumplida, que decía, y él fue contado con los transgresores. Todo fue escrito y cumplido en su debido tiempo para un propósito celestial de redención, de rescate a nosotros, a toda esta humanidad. Ahora en Yohanan, capítulo 18, de Yohanan, Pasukim 9 dice, Yohanan capítulo 18, Pasukim 9 dice, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Recuerde que todos huyeron completicos. No perdió ninguno. ¿Por qué? Porque estaba escrito esa profecía. Estaba escrita. En el capítulo 17 de Yohanan, Pasukim 12, 17-12 dice, cuando estaba con ellos en el Olam Hashem, en el mundo presente, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿De cuál palabra se cumpliera? ¿Cuál escritura? De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces todo se vio reflejado el cumplimiento de las palabras y de la forma de obrar y de la forma de proceder del pueblo acerca de nuestro Mashiach. 19:24 Yohanan dice, 19:24 dice, por tanto se dijeron unos a otros, hablando de su túnica, de su ropa, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estas cosas, por tanto, hicieron los soldados. Pero Israel no entendió que ese era el Mashiach, ni por medio de profecías que se estaban cumpliendo. El Cohen Agadol, ni los Kohanim presentes en eso entonces, ni el pueblo entendieron que él estaban haciéndole eso a su Mashiach. Y ahora tampoco. El Pasukim 28 dice, después de esto, sabiendo Yahshua que todo se había ya consumado, para que se cumpliese la Catub, la escritura, diciendo, tengo sed. Esto era parte también de una profecía en la hora de agonía antes de su muerte. Pasukim 33 dice, cuando llegaron a Yahshua, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron sus piernas. Y el 36 dice, porque estas cosas, fueron hechas para que se cumpliese la Catub, la escritura. Hueso de él no quebrantaréis. Todo esto se cumplió en nuestro Mashiach. Todo. Pero entonces, ¿dónde dice que el cumplimiento del Brit Hadasha?
que vino a cambiar los mitzvot, porque así van a decir los tontos de mente, vino a cambiar. Estoy diciendo que no vino a cambiar. Él trajo la orden directa de nuestro Abba Yahweh, que Él era la renovación de la Torah, la renovación, no cambiar, la renovación de la Torah. Porque Él podía y tiene todo el poder y el derecho y la autoridad de renovar lo que Él considere que no sirve al hombre para salvarse y traer nuevos decretos, y los trajo, nuevos mitzvot a través de su Hijo para ayudarnos a salvar. Pues muéstreme si los mitzvot anteriormente que nos trajo Yahweh dio a través de Moshe dicen: si me aman, guarden mis mitzvot. Eso le dijo a Israel. Pruébeme por la escritura. Pruébeme, y yo estaría diciendo: reconozco que soy un mentiroso. Pero jamás le dijo: guarden estos mitzvot por amor a mí. Sino que si me aman, guarden. ¿Dónde está esa frase que dice: si me aman, en el antiguo Brit, guarden mis mitzvot? Porque no era por amor. Es más, habían leyes que obligaban a guardar los mitzvot. El que maldiga a su padre y a su madre, ¿qué le pasaba? El que saliera en Shabbat, ¿qué le pasaba? Recuerden el hijo de esa señora, la viuda, que dice en Bat Midbar que salió a recoger leña. ¿Qué le pasó? ¿No la apedrearon? Porque transgredió el Shabbat. El que transgrediera los mitzvot, ojo por ojo, diente por diente, shajin por shajin, rotura por rotura. Eso era simplemente. El hombre no obedecía. Había un mitzvot que lo hacía obedecer. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 de Gálatas. Ustedes van a encontrar aquí lo que dice la escritura. Gálatas 4:4 dice: mas cuando vino, mas cuando la plenitud del tiempo llegó, oiga bien, Yahweh, nuestro Elohim, envió a su Hijo, fecundado en una mujer, hecho bajo la Torah. Por eso dije al comienzo que él tenía que guardar los mitzvot en obediencia a su padre, porque él fue nacido bajo la Torah que nuestro Abba Yahweh dio a Moshe para el pueblo de Israel. Él no vino a cambiar nada, quiero que entiendan, porque ya el Padre le dio la orden. Él era el Brit Hadasha, el pacto renovado. Para redimir ¿a quién? Dice: a aquellos que estaban bajo la Torá. Para que pudiésemos recibir la adopción de hijos. Está hablando Rab Shaul. Está hablando Rab Shaul, que era un hombre con el Ruach HaKodesh, que era un hombre lleno de más revelación, que era un hombre que decía israelita, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu más pequeña, para que pudiésemos recibir la adopción de hijos. Está hablando por los de Israel y está hablando por nosotros y para nosotros, para ellos y para nosotros. ¿Ya? ¿Quiénes estaban bajo las ordenanzas de Moshe? El pueblo de Israel. Vino a rescatarlos. Vino a rescatarlos. Porque recuerde que nuestro Yahshua HaMashiach dijo: no he venido sino primeramente, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban perdidos. Sale el pastor a rescatar a su oveja, a buscarla. Sea como sea, tiene que alzarla. Si está herida, si está la patica quebrada, si está por ahí con colmillos de los lobos, si está en peligro atrapada por ahí en un precipicio, si se quedó atorada en el lodo, el pastor tiene que salir a rescatarla. ¿Ya? De eso se trataba la venida de nuestro Yahshua HaMashiach, a rescatarnos. Vuelvo y digo: ¿qué necesidad habría nuestro Abba Yahweh de enviar a su Hijo a rescatarnos? Simplemente extiende los mitzvot que le dio a Israel y dice que sean también para todas las naciones,
y que los tengan que guardar y sean salvos por medio de los mitzvot que le di a Israel. Todos sean salvos por ellos. Pero como Israel estaba perdida transgrediendo esos mitzvot, mandó a su hijo para rescatar. No nos iba a dejar perder, a ellos y a nosotros. Recuerde que en Israel, en el tiempo de nuestro Yahshua HaMashiach, habían griegos, habían romanos representando las naciones gentiles, habían sirios, habían egipcios, mirrayim, habían cantidades de gentes ahí conviviendo con Israel. Y algunos hasta circuncidados, hombres, muchos, cumpliendo la ley de Moshe, los mitzvot que nuestro Yahweh dio a Israel a través de Moshe. Entonces, amados hermanos, si no entendieron, ¿qué más les puedo decir? Son hombres carnales. Si dicen, pues, es porque no hay temor en ustedes. Son hombres carnales, son mujeres carnales. Siguen más doctrinas de hombres que la obediencia a la palabra de nuestro Creador y Salvador. Eso es tremendo cuando sucede así un pueblo tan duro de corazón. Y da tristeza, pero la gente está así. Baruch Hashem Abba Yahweh, bendito sea nuestro Abba Yahweh. Muchas verajá para ustedes y su familia. Amada Mispashot de nuestro Adón Yahshua Mashiach.